Causa número 14, expediente 1936-2015, habeas corpus, interpuesto por Heriberto Manuel Benítez Rivas contra Marco Fidel Guamán Muñoz, fiscal provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Heriberto Benítez Rivas. Señor abogado, puede hacer uso usted de la palabra a efecto de realizar en este caso su propia defensa. El tribunal lo escucha con la mayor atención por el tiempo que se le ha conferido. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Me he visto obligado a presentar una acción de habeas corpus porque durante la tramitación judicial de un pedido de levantamiento de mi inmunidad parlamentaria se han producido violaciones al debido proceso legal, han atropellado mis derechos fundamentales, me he quedado en indefensión y adicionalmente esto constituye una evidente e inminente amenaza a mi libertad individual. Porque así como se ha tramitado el proceso, de la manera como ha venido circulando, es evidente que el paso siguiente va a ser que pidan una prisión preventiva y probablemente hasta un juez dicte un mandato de detención y pueda terminar en la cárcel. Ese es el peligro que hay por la manera como se ha desarrollado el proceso, donde no se ha dado ningún tipo de garantía para poder defenderme. Y lo único que pido yo, señores magistrados, es que me permitan eso, defenderme. Si quieren investigarme por ciertos hechos públicos que han aparecido, que lo hagan. Que me investigue la policía, que me investigue el fiscal, que me investigue el Congreso, que me investigue la Contraloría, que me investigue el Poder Judicial, que me investiguen todas las autoridades, pero con garantías. Que me permitan defenderme es lo único que pido, no que me atropellen los derechos. Y en este caso, señores magistrados, voy a ser lo más didáctico posible. El 30 de julio del 2014, el Ministerio Público solicita o requiere el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria, conforme al nuevo Código Procesal Penal. La jueza que recibe el pedido me notifica corriendo mi traslado del requerimiento, con los elementos de convicción que acompaña el fiscal. Yo contesto por escrito, acompaño mis pruebas, el descargo y demuestro que esos elementos de convicción no tienen valor. La jueza nos cita una audiencia para el 21 de agosto del 2014. Acudimos ambas partes a la audiencia. El fiscal sustenta su pedido, fundamenta los mismos elementos de convicción, que eran los únicos que podía hacer, y por mi parte yo formulo mis descargos. Hay dúplica, hay réplica. Sin embargo, la jueza, al tramitar esto, no toma en cuenta mis descargos que yo formulo, ni actúa las pruebas que yo he ofrecido, ni meritúa los hechos que yo he mencionado, ni la documentación que he entregado. Ella dice simplemente, en esta etapa procesal no voy a actuar las pruebas. Es más, en la propia audiencia se le menciona a la jueza y se le dice, durante esta investigación, que ha durado cerca de 3 años y medio, 4, jamás he sido notificado, ni comunicado, ni se me ha puesto en conocimiento el caso, y menos aún me han tomado mi declaración. Nunca. Han transcurrido cerca de 4 años en la que en ese proceso mi nombre no figuraba para nada. Y de la noche a la mañana me quieren levantar la inmunidad para someterme a un proceso, sin haber escuchado mis descargos, sin conocer cuál es mi posición sobre los hechos. Entonces yo le manifiesto a la jueza, le hago ver eso, y ustedes pueden ver el video que obra en autos de la audiencia. La jueza le corre traslado al fiscal y le pregunta, ¿es cierto lo que dice el señor? Y el fiscal dice, sí, en autos figura que nunca ha sido llamado a declarar, nunca ha rendido su testimonio. Entonces ahí, hasta ese instante, señor presidente, con ese acto se está violando el debido proceso, porque yo tengo en mis manos, por ejemplo, una sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en el caso 6204 del 2006, caso Jorge Samuel Chávez Sibina, establece en su parte final, dice, de otro lado, la omisión del fiscal denunciado, omisión porque se refería a que el accionante en esa época aducía que durante toda la etapa fiscal nunca lo habían citado a declarar. Dice, la omisión del fiscal demandado comporta también una afectación al derecho fundamental al debido proceso del demandante en su manifestación del derecho de defensa, de acuerdo con el artículo 139, inciso 14 de la Constitución. Ello por cuanto al no haber sido notificado por el fiscal denunciado y al no haber realizado la investigación correspondiente, el recurrente no tuvo la oportunidad
de ejercer su derecho de defensa, ni tampoco la posibilidad de presentar sus descargos correspondientes. En consecuencia, en opinión del Tribunal Constitucional, en el presente caso, se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso al no haberse permitido al recurrente ejerza su derecho de defensa y formule descargos. Declaran fundado el habeas corpus y dice: dejar sin efecto la denuncia fiscal, en consecuencia, restituyas el derecho fundamental al debido proceso al estado anterior. ¿Quiénes lo firman? Los señores García Toma, González Ojeda, Álvaro Landini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesías Ramírez. El Pleno del Tribunal Constitucional determinó que ante el Ministerio Público sí se ejerce el derecho de defensa. Y si no le permiten a uno ejercerlo, se declara fundado el habeas corpus y nulo lo actuado. Hasta ahí yo podría decir, señor, con este acto que ha cometido la jueza de no permitir mi derecho de defensa y de saber que nunca se me ha citado, era suficiente para que se declare fundado el habeas corpus. Esta misma sentencia, señores magistrados, establece en su punto 6, en lo respecto al habeas corpus, dice: por la relevancia jurídica de la pretensión propuesta por el demandante, que está relacionada con el control constitucional de los actos de investigación prejurisdiccional del Ministerio Público, vacío legal que le corresponde definir al Tribunal Constitucional a efectos de dilucidar la tutela o no del derecho que invoca el recurrente, en tanto supremo intérprete y guardián de la supremacía jurídica de la Constitución y de los derechos fundamentales. O sea, hay ya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al derecho de defensa a nivel del Ministerio Público. Entonces, en la audiencia se demuestra eso. Otro punto adicional es que la jueza no acepta mis descargos. Entonces, ¿qué sucede, señor presidente? Termina la audiencia, la jueza emite su informe, que está en autos, que es la resolución número 3, y en esa resolución que da la jueza, que es un informe que lo eleva a la Corte Suprema, miren lo que dice la jueza, señor presidente. La jueza dice lo siguiente: a nivel preliminar, nunca fueron citados, refiriéndose a quienes nos estaban pidiendo el levantamiento de inmunidad, afectándose por ello el debido proceso y el derecho de defensa. Es lo que nosotros alegábamos. Nunca hemos sido citados. Dice, la jueza dice: debe precisarse que las diligencias preliminares son fases prejurisdiccionales. Correcto, estamos todos de acuerdo. Ya lo ha establecido el propio Tribunal Constitucional, pero agrega y dice: en ese contexto no se afecta el derecho de defensa ni el debido proceso por ser esta una postulatoria del Ministerio Público. O sea, según la jueza, en su resolución, el hecho de que no me hayan citado y que no me haya defendido no afecta el debido proceso ni el derecho de defensa. Entonces, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo puedo ir a un proceso penal si ni siquiera han tomado mi testimonio ni me he defendido? No han escuchado mis descargos, no sé ni de qué se trata la investigación que se ha hecho por más de 3 años. Adicionalmente, señores magistrados, las pruebas de descargo que yo ofrezco y que pido que se visualicen videos, que pido que se meritúe testimonios declarados por supuestos colaboradores eficaces ante el propio Ministerio Público, cartas notariales desmintiendo los hechos, entrevistas periodísticas, actas elaboradas por el Ministerio Público del Santa, nada de eso lo actúa. No le interesó a la jueza preocuparse por lo que realmente pasaba y por lo que iba a suceder con el levantamiento de inmunidad. Y la jueza en su informe final menciona también un hecho curioso. Dice, y me va a permitir leerlo en esta resolución 3 que evacúa la jueza, porque es importante que ustedes tengan conocimiento y que obra en autos, dice que debe precisarse que otra parte de la audiencia del 21 de agosto, el Ministerio Público analizó y sometió a debate los elementos de convicción. ¿Por qué? Permítame para aclarar. Cuando termina la audiencia, las partes nos retiramos. Pero minutos antes de que acabe la audiencia, el Ministerio Público había hecho ingresar por mesa de partes un documento adicional donde acompañaba otros elementos de convicción para que se agreguen, que no habían sido materia de la audiencia, que no había habido contradictorio, que no había podido defenderme porque no los conocía esos elementos de convicción. Y la jueza en esta resolución también dice, aquí se presentan nuevos elementos de convicción, dice, el Ministerio Público en la audiencia a las 11:53 presentó un escrito adjuntando elementos de convicción que no los ofreció en la audiencia ni en su escrito primigenio, lo que no fueron sometidos a contradictorio, dice la jueza, y rechaza el último escrito que presenta el fiscal porque no había sido materia de audiencia. Hasta ahí, aparentemente bien. Ese informe lo elevan a la Corte Suprema.
Nosotros alegamos ante la Corte Suprema las irregularidades. Le dijimos por escrito a la Corte Suprema, señor, mire lo que está pasando. Y la Corte Suprema lo devolvió y le dijo a la jueza, le devuelvo el expediente para que usted valore los hechos, para que usted tenga en cuenta lo que ha pasado y para que sustente su pedido de levantamiento de inmunidad. La jueza, cuando recibe el expediente, se lo pasa al fiscal. ¿Y saben lo que hace el fiscal? Hace un nuevo requerimiento, adjuntando en ese nuevo requerimiento los elementos de comisión que había presentado después la audiencia, y todo lo junta en un solo escrito y lo vuelve a presentar a la jueza, y la jueza lo hace suyo, y la jueza lo envía a la Corte Suprema, a pesar que en su primera resolución había dicho que esos elementos de comisión no habían formado parte de la audiencia, pero en el segundo pedido los agrega y se los manda a la Corte Suprema. Yo le pido a la Corte Suprema que eso es nulo, hay indefensión, no he podido actuar nada, y la Corte Suprema lo envía al Congreso. Le digo al Congreso, señores, está pasando esto, y el Congreso me dice que lo ve pleno, y todo el mundo va trasladando el expediente a una instancia diferente, y el Pleno, suponiendo que se ve en los próximos días, lo envía al Ministerio Público, el Ministerio Público formula su requerimiento y evidentemente que va a pedir una prisión preventiva, porque los delitos aparentes por los que me quieren levantar la inmunidad se tratarían de hechos graves. Entonces, señor, estoy camino a un calabozo. Tengo que recurrir, y perdóneme que me haya extendido unos minutos, señor presidente, porque el tema es delicado y se han producido tantos atropellos que si me pasara una hora contándoles esto estaríamos espantados en esta sala. Y podría pasarme 2 horas contándole punto por punto que ustedes lo van a ver porque los he acompañado. Y he pedido al tribunal que pueda oficiar al Congreso para que le remita todo el expediente completo y puedan ver punto por punto. Yo lo único que pido es que el expediente, declarándose fundada la acción de habeas corpus, regrese a la etapa de la audiencia para que se lleve a cabo nuevamente y pueda defenderme. Y las pruebas de descargo que he ofrecido se actúen y se valoren los hechos para poder defenderme. Es lo único que pido, señores magistrados, poder defenderme, un proceso justo, y estoy seguro que ustedes, como honorable Tribunal Constitucional y garante de la supremacía de la Constitución, sabrán evaluar los hechos, ver los actuados y pronunciarse conforme a ley. Muchas gracias, señor presidente. La doctora Marianela Ledesma va a hacer una pregunta. Solamente una pregunta al solicitante de esta acción constitucional. No estamos hablando de una persona común y corriente, sino que estamos hablando de un congresista que tiene ciertas protecciones, como su inmunidad. Entonces, usted viene a sostener acá al tribunal que se le habría vulnerado su derecho a la defensa por el solo hecho de no haberle sido sometido a una investigación preliminar con las garantías de ley ante el Ministerio Público, ¿no? Entonces yo quisiera que nos ilustre cómo usted compatibiliza este tema de la inmunidad parlamentaria de la que hasta el momento goza usted con la exigencia del Ministerio Público de someterle y llevarle a hacerle toda una investigación preliminar con todas las garantías de su defensa. Quisiera que nos dé su opinión, cómo usted, con toda esa protección de inmunidad parlamentaria que le blinda de ser sometido a cualquier proceso penal en este momento, exige al Ministerio Público que sí le lleve, le investigue, le pregunte y le dé todas las garantías en esta etapa preliminar que ha iniciado el Ministerio Público. Quisiera que su opinión. Señora magistrada, en primer lugar, que no es la única violación al debido proceso legal el hecho de que el fiscal no me haya citado, sino que han incorporado también elementos de comisión después de la audiencia. No, sí, es que voy precisando las cosas, no es la única eso, hay varios atropellos más, pero lo que sí quiero precisar es que si bien uno goza de inmunidad parlamentaria, porque es un congresista, estos hechos ocurrieron hace 4 años, y durante la investigación de los 4 años jamás me citaron, jamás me notificaron, nunca me comunicaron ni me dijeron, señor, acá hay una investigación preliminar del Ministerio Público, venga usted a rendir su descargo, porque yo nunca estaba comprendido en ese proceso, y cuando aparece la noticia de Ancash del señor Álvarez, inmediatamente el fiscal dice, vamos a levantarle la inmunidad para procesarlo. ¿Y por qué me quiere llevar un proceso si no sabe ni mi versión? Si no sabe cómo he participado supuestamente en los hechos, porque la investigación nunca he sido comprendido. Eso es lo que me preocupa, que de frente me llevan a un proceso penal. Y el nuevo Código Procesal Penal establece que hay garantías, porque hoy en día hay una audiencia previa. Antes no lo está, antes el pedido iba directo a la Corte Suprema, al Congreso, y le levantaba la inmunidad. Hoy en día que el código es garantista, dice previa audiencia ante el juez, por eso que hemos ido al juez.
Y por eso que he ofrecido mis pruebas de descargo ante los cargos que me daban. Y por eso que la jueza constató todo ello, pero obvió pronunciarse. Y en algunos casos primero dijo, tiene razón, y después lo cambió y dijo que no. Y yo he acompañado el audio de la audiencia. Ahí está, en el habeas corpus, para que no piensen que yo trato de sorprender al tribunal. Entonces esa es la figura. Mi inmunidad recién entra en roce en el año 2014 cuando piden el levantamiento de inmunidad. Entonces es evidente que el fiscal va a decir, le quiero levantar la inmunidad para procesarlo, no me está diciendo para investigarme, no está diciendo para hacer una diligencia preparatoria, porque él puede tomarme mi declaración sin necesidad de levantarme la inmunidad. Él podría enviarme un oficio y decir, señor, quiero tomarle su declaración, y yo voy encantado y le rindo mi declaración, pero no, él quiere el proceso, quiere llevar dinero, y usted sabe que en nuestro país, como en cualquier parte del mundo, el ser procesado ya implica pues una afectación a derechos fundamentales. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe conforme al reglamento aun cuando este hubiera sido solicitado. Se da por vistas la causa, quedan al voto. La audiencia ha concluido.